y que el dolor sigue muy vivo en su interior, ¿no? Podríamos decir que están destrozados, que están desilusionados, ¿no? Que todas sus ilusiones y planes de futuro. Pero es que Jesús resucitado no proviene del mundo de los muertos. De hecho, Él ha vencido definitivamente a la muerte. Invitados, que la otra gente pueda ver que realmente estamos más alegres, somos más felices, disfrutamos más de la vida, porque Cristo ha entrado en nuestra vida y vivimos la vida en este sentido enamorados de Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo una persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Qué diferencia de temperatura entre el exterior y aquí dentro, pero todo ya es una táctica para que no os durmáis, ¿eh? O sea, que había alguno pobre que estaba así frotando, ¿no? los brazos de su hija, ¿no? Del frío que hacía. En fin, yendo al Evangelio, el Evangelio de hoy nos sitúa en el mismo domingo de la resurrección, ya por la tarde. Es verdad que por la mañana algunas mujeres han ido a los apóstoles diciéndoles, ¿no?, que habían visto a Jesús resucitado. Ahora llegan estos discípulos que iban a Emaús y que también les dice que Jesús resucitado, ¿no?, les alcanzó por el camino. Pero podríamos decir que la tristeza, ¿no?, y la pena que tienen los apóstoles, ¿no?, es tan grande que de alguna manera aplasta cualquier buena noticia que les pueda llegar, ¿no? Todavía es muy reciente la muerte de Jesús. Podríamos decir que todavía están llorando la muerte de Jesús, que todavía están tratando de asumir lo que ha sucedido y que el dolor sigue muy vivo en su interior, ¿no? Podríamos decir que están destrozados, que están desilusionados, ¿no? Que todas sus ilusiones y planes de futuro que los habían puesto en la persona de Jesús, pues todas esas ilusiones y todos esos planes de futuro han muerto con Jesús en la cruz.
y han sido sepultados en el sepulcro donde colocaron a Jesús. Pero de golpe, repentinamente, estando las puertas cerradas de la casa donde estaban, se hace presente Jesús resucitado en medio de ellos. ¿Y qué cambio debió haber en su interior? ¿Cómo de alguna manera debió Jesús resucitar en su interior todo aquello que parecía que ya nunca más se volvería a dar, ¿no? Y de hecho, dice el Evangelio que estaban tan contentos, ¿no? Que estaban tan atónitos que no acababan de creérselo, ¿no? De hecho, es verdad que están ante un acontecimiento inédito, único, nunca había pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Y de hecho ellos creían en la resurrección, había una creencia en el pueblo judío de la resurrección. No todos, los saduceos no creían, pero sí que muchos creían en la resurrección de los muertos. Incluso cuando Jesús habla con Marta antes de hacer revivir a su hermano Lázaro, que ya llevaba muerto 4 días, ¿no? Le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. ¿No? Dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, ya creían ellos en la resurrección, pero al final de los tiempos, ¿no? a un nuevo mundo, a una nueva creación, una vida nueva. Lo que era impensable es que esa vida nueva, esa resurrección, podía irrumpir en el viejo mundo. Y así es como sucede con Jesús, ¿no? Y por eso no acaban de entenderlo. Y además, lo primero que piensan es que es un espíritu, ¿no? Un poco, si recordáis aquel episodio del Antiguo Testamento en el que el rey Saúl va a visitar, a consultar a una nigromante, a una adivina, para que evoque el espíritu del profeta Samuel, que ya había muerto, porque se encuentra en un momento muy apurado y quiere consultar con el profeta Samuel, ¿no? Cosa que no se ha de hacer. Y en aquel momento, ¿no? A través de esa nigromante, ¿no? Evoca el espíritu de Samuel y por un momento el espíritu de Samuel emerge del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos para luego volver de nuevo a ese mundo de los muertos donde apenas hay un hilo de existencia. Pero es que Jesús resucitado no proviene del mundo de los muertos. De hecho, Él ha vencido definitivamente a la muerte y ya la ha dejado definitivamente atrás. Él viene del mundo de la vida en mayúsculas, de la vida con Dios. Y además tiene cuerpo, como los espíritus, a diferencia de los espíritus que no tienen cuerpo. Incluso se come un trozo de pez asado ante ellos, para que vean que tiene cuerpo. Pero claro, la resurrección de Cristo es verdad que no es un espíritu que proviene de los muertos, pero tampoco es un retorno a la vida de antes, a la vida terrena, como pasó con Lázaro, como pasó cuando también devolvió a la vida de nuevo a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y algunos otros. No es un volver a la vida de antes, sino que, por decirlo así, es un romper las cadenas de la muerte, vencer definitivamente a la muerte y ir hacia adelante, hacia un tipo de vida nuevo que era desconocido hasta entonces por el hombre. Por lo tanto, no es un volver a la vida de antes, terrena, para luego, al cabo de un tiempo, volver a morir, como les pasó a Lázaro y a todos los demás, sino que es nacer a una vida nueva, a un tipo de vida nuevo, desconocido hasta entonces por el hombre y que ya no está sujeta esa vida nueva a la muerte, no está sometida a la muerte, ni tampoco está sometida a las coordenadas espacio-tiempo. Por eso puede
aparecerse y presentarse de golpe en medio de sus discípulos en una casa que tiene las puertas cerradas, porque ya está por encima del espacio-tiempo, está bajo el dominio del poder de Dios. Y precisamente para que los discípulos entiendan que está en un tipo de vida nuevo, no lo reconocen. Su rostro no es reconocible por ellos, precisamente para significar que está en un tipo de vida nuevo, que no es el tipo de vida que nosotros vivimos y estamos viviendo, sino que es otro diferente, uno nuevo. Por eso no lo reconocen el rostro, pero es el mismo. Les enseña las llagas de las manos y de los pies, como diciendo: soy yo, Jesús, el que murió por vosotros en la cruz. Soy el que ahora me presento ante vosotros resucitado, que soy el crucificado y el resucitado son uno y el mismo. Es el mismo Jesús, pero ya no es lo mismo, porque todo ha cambiado. Por eso hay una novedad en Jesucristo. Es el mismo, pero ya todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Pero además, este episodio del Evangelio no se trata solo de una aparición de Jesús resucitado que ha vencido definitivamente a la muerte, sino que se trata de un verdadero encuentro con Cristo resucitado, que cambia por completo la vida y transforma interiormente de tal modo a los discípulos que los cambia totalmente. Como diría San Pablo, es un encuentro con Cristo resucitado y un experimentar el poder de la resurrección, que te cambia y te transforma interiormente hasta el punto que se puede decir que en la vida de una persona en la que Dios ha entrado en su vida y ha experimentado el poder de la resurrección, como diría San Pablo, a esa persona un poco le sucede lo mismo que a Jesús, que sigues siendo tú, pero ya todo ha cambiado. Sigues siendo tú, pero ya todo es diferente, ya no es lo mismo. De hecho, lo que dice Jesús, ¿no?, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El encuentro con Cristo resucitado, el experimentar el poder de la resurrección, hace que de alguna manera se te abra la mente, puedas ver tu vida con ojos nuevos. Es como un descubrimiento, como una luz que te permite ver que todo en tu vida ha tenido sentido, que entiendes y comprendes la historia de tu vida, por qué te ha pasado lo que te ha pasado, por qué tuviste que vivir ciertas cosas que tuviste que vivir. Entonces empiezas a comprender el porqué de muchas cosas de tu vida, como los apóstoles que empezaron a comprender y a ver que tenía sentido la muerte de Jesús, que ya estaba predicho en la Escritura, que ya se lo había anticipado Jesús y que por lo tanto su muerte tenía sentido. Y ahora empiezan a comprender muchas de las cosas y palabras que Jesús les dijo, porque cuando Dios entra en la vida de una persona la transforma de tal modo que le permite comprender aspectos de su vida que hasta entonces no había comprendido. Pero también de cara al futuro, el Señor abre a esa persona a un mundo completamente nuevo. Le abre al fascinante, infinito mundo de Dios, del amor de Dios, que cambia por completo la vida, ¿no? Y nos llama también, como los apóstoles, a ser testigos de esas cosas. Nos damos cuenta cuando Dios entra en nuestra vida que tenemos una misión y que Dios cuenta con cada uno de nosotros, que nosotros estamos llamados por Él a ser testigos de las maravillas que el resucitado está haciendo en nuestra vida, de esa vida que nos abre a un horizonte infinito, que empieza a cambiar por completo nuestra vida y nos hace comprender cosas que no comprendíamos y nos abre el futuro a un futuro apasionante, a un futuro fascinante. Y el Señor nos llama a todos a ser testigos de todas estas cosas.
Yo, en fin, no encuentro palabras para poder expresar lo que significa el que Dios haya entrado en mi vida, el hecho de que Dios haya entrado en la vida de alguna de las personas. Pero es como cuando uno empieza a vivir su vida, como cuando uno se enamora, vive las mismas cosas, pero ya no es lo mismo, porque lo vive enamorado, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando Dios entra en la vida de una persona y uno experimenta el poder de la resurrección, que entonces vive todas las cosas de una manera distinta. Se abre un mundo completamente nuevo, como para el enamorado, que empieza a descubrir un mundo, por decirlo así, nuevo, desconocido para él, pero mucho más apasionante, mucho más bonito. Esto es lo que pasa cuando, aunque me quedo corto, cuando Dios entra en la vida de una persona, y a esta vida es la que estamos llamados a vivir y es la que estamos llamados a testimoniar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, que podamos evangelizar con alegre cara de resucitados. De hecho, la evangelización solo se puede dar con alegre cara de resucitados, porque si al final los demás nos ven a nosotros como ellos o peores, ¿cómo van a creer? ¿Cómo darán el paso para creer? ¿No? Pero si nosotros no damos espacio a Dios para que pueda entrar en nuestra vida y cambiarla, ¿cómo podremos entonces ir por la vida con alegre cara de resucitados? Necesitamos dejar y tener espacios para que Dios entre en nuestra vida, como la misa de los domingos, como la oración personal, en la que vamos dejando ese espacio para que Dios entre en nuestra alma y pueda cambiar por completo nuestra vida, ¿no? Pidámosle a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, Madre de la Alegría, Madre de la Esperanza, que nos ayude a ir por la vida con alegre cara de resucitados, que la otra gente pueda ver que realmente estamos más alegres, somos más felices, disfrutamos más de la vida, porque Cristo ha entrado en nuestra vida y vivimos la vida en este sentido enamorados de Jesús.